¿Alguna vez has pensado que pedir ayuda a la policía podría ser lo más aterrador que podrías hacer? Estas son 5 historias de terror que involucran a policías. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Hace un par de semanas, encontré algo que cambió mi vida para siempre. Algo que me mostró que los monstruos no solo viven en los cuentos de terror, sino que caminan entre nosotros. Me llamo Iván, tengo 20 años y estoy en mi primer año de criminología. Siempre he soñado con ser policía, pero ahora no estoy tan seguro. Después de lo que viví, dudo de todo lo que alguna vez creí. Todo comenzó una noche que parecía ser como cualquier otra. Estaba en mi habitación, revisando algunos apuntes cuando recibí un mensaje de mi amigo Leo. Él y yo hemos sido inseparables desde la secundaria. Ambos somos fanáticos de los misterios y siempre estamos buscando historias raras o casos sin resolver para entretenernos. El mensaje decía: Oye, Iván, ¿has oído sobre los policías de la sombra? Era un término que nunca había escuchado antes. Así que, como buen curioso, le respondí preguntando qué quería decir. Al rato, recibí una nota de voz que Leo había grabado mientras caminaba por las calles de nuestro barrio. Te juro que no estoy loco, comenzó su mensaje. Hay un rumor que circula por aquí, unos policías corruptos que hacen desaparecer a la gente. No son los típicos ladrones con placa, estos tipos son diferentes. Supuestamente se aparecen en lugares que ya están controlados. Hacen su trabajo sucio sin dejar rastro, y la gente que se topa con ellos nunca vuelve. Se les conoce como los policías de la sombra, porque nadie sabe realmente quiénes son, pero siempre aparecen de noche, cuando las calles están vacías. Yo reí. Suena como una leyenda urbana, le respondí, sin pensar mucho en ello. Pero Leo estaba decidido. Quería investigar más. Me insistió en que lo acompañara esa noche a un bar donde algunos tipos supuestamente habían hablado de estos policías. Podría ser divertido, pensé. No tenía nada mejor que hacer, y además, mi curiosidad me estaba ganando. Así que acepté. Nos encontramos en la esquina de siempre, justo frente a la vieja licorería que marcaba el límite entre nuestro barrio y la zona más conflictiva de la ciudad. Caminamos en dirección al bar, un tugurio mal iluminado que siempre estaba lleno de tipos que preferían no llamar la atención de la policía. Cuando llegamos, Leo me señaló a un hombre sentado en la esquina del bar, bebiendo solo. Ese es Ramón, me dijo en voz baja. Supuestamente trabajó en la comisaría antes de desaparecer por unos meses. La gente dice que vio algo que no debía. Nos acercamos a él con cautela. Ramón levantó la vista, sus ojos cargados de cansancio y algo más, miedo. Se veía como alguien que había vivido demasiado para su propio bien. ¿Qué quieres?, preguntó con voz rasposa. Leo tomó la palabra. Hemos escuchado rumores sobre las policías de la sombra. Queremos saber si son reales. Ramón soltó una risa amarga. No son solo rumores, chicos. Si siguen con esta curiosidad, se van a arrepentir. Escuchen mi consejo, manténganse lejos. Yo tuve suerte de escapar. Pero otros no fueron tan afortunados. Eso solo nos hizo querer saber más. Con algo de insistencia y unas cuantas cervezas, Ramón finalmente nos contó su historia. Había sido oficial de policía durante más de 10 años. Sabía que algunos de sus colegas aceptaban sobornos o hacían tratos con criminales, pero eso era lo habitual. Hasta que un día, recibió una llamada para una redada en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Su unidad no tenía nada que ver con el caso, pero les ordenaron estar presentes como apoyo. Cuando llegaron al almacén, algo no cuadraba. No había luz, ni señales de actividad, solo un par de patrullas estacionadas afuera. Los superiores les dijeron que se quedaran fuera mientras los especialistas se ocupaban adentro. Ramón nunca vio quiénes eran esos especialistas, pero escuchó ruidos extraños,
como si algo o alguien estuviera siendo arrastrado. Luego hubo gritos que no se parecían a nada que hubiera escuchado antes. Después de un rato, la puerta del almacén se abrió y salieron esos especialistas, vestidos de negro, con cascos que ocultaban sus rostros. Ninguno de los oficiales de su unidad se atrevió a preguntar nada. Se limitaron a observar cómo los otros cargaban lo que parecían cuerpos envueltos en plásticos negros en una furgoneta. Nadie tomó notas. Nadie informó de la operación. Fue como si nunca hubiera sucedido. Después de esa noche, algo cambió en la comisaría, dijo Ramón, su voz temblando. Comenzamos a recibir llamadas extrañas, y varios oficiales desaparecieron. Nadie hablaba de ellos. Eran como fantasmas que nunca existieron. Me asusté tanto que renuncié, pero seguían vigilándome. Cada vez que me encontraba en la calle, sentía que alguien me seguía. Hasta que un día simplemente me alejé de todo vivo aquí, en este agujero, porque es el único lugar donde no me pueden encontrar. Su relación nos dejó atónitos, pero también subió algo dentro de nosotros. La historia de Ramón sonaba demasiado increíble para ser cierto, pero había algo en su mirada que nos hacía creerle. A pesar de sus advertencias, sugerimos que investiguemos más. Durante los siguientes días, Leo y yo empezamos a buscar cualquier información relacionada con desapariciones recientes y redadas no oficiales. La mayoría de los casos estaban sellados o simplemente no existían en los registros públicos, lo que solo alimentaba más nuestra paranoia. Sentimos que algo grande estaba pasando debajo de la superficie, algo que involucraba a personas con poder suficiente para borrar cualquier rastro de sus crímenes. Finalmente, una noche, Leo me envió un mensaje: encontré algo. Nos vemos en la vieja fábrica, a las afueras. Tengo que mostrarte algo que no creerás. A pesar de que el lugar me daba mala espina, no podía ignorar la emoción en el mensaje. Tomé mi chaqueta y salí en dirección a la fábrica abandonada donde solíamos pasar el rato de adolescentes. Era un lugar en ruinas, lleno de grafitis y basura, pero perfecto para evitar ser vistos. Cuando llegué, Leo ya estaba allí, con el rostro pálido y una carpeta en la mano. Me la entregó en silencio. Al abrirla, vi fotografías de personas desaparecidas y una lista de nombres. Algunos me resultaban familiares, eran jóvenes del barrio, amigos de amigos que simplemente habían desaparecido sin dejar rastro. Estas personas, susurró Leo, todas tienen algo en común. Fueron vistas por última vez cerca de lugares donde hubo redadas policiales. Y hay algo más, algunas de estas redadas no aparecen en ningún informe oficial. Lo que dijo me dio un escalofrío. Era como si estuviéramos pisando terreno prohibido, algo que nunca deberíamos haber descubierto. De repente, escuchamos el sonido de un coche acercándose. Nos escondimos rápidamente detrás de una pila de escombros. 2 patrullas de policía se detuvieron frente a la fábrica, y de ellas bajaron a varios oficiales. Pero estos no eran oficiales comunes. Estaban vestidos con uniformes completamente negros, sin insignias, y llevaban cascos que cubrían completamente sus rostros, tal como había descrito Ramón. Los observamos mientras se adentraban en la fábrica, moviéndose con una precisión casi militar. Después de unos minutos, los ruidos comenzaron. Gritos desgarradores que resonaban en la oscuridad, seguidos por el sonido de cuerpos siendo arrastrados. El pánico se apoderó de nosotros. Sabíamos que teníamos que salir de allí, pero antes de que pudiéramos movernos, algo nos sorprendería. Un oficial se separó del grupo y comenzó a caminar en nuestra dirección. Contuve la respiración, esperando que no nos viera, pero de alguna manera, supo que estábamos allí. «Corran», gritó Leo, empujándome hacia adelante. No lo pensé 2 veces y comencé a correr tan rápido como mis piernas me lo permitían. Pude escuchar los pasos del oficial tras nosotros, cada vez más cerca. Leo iba justo detrás de mí, pero cuando miré hacia atrás, lo vi caer al suelo. Quise volver por él, pero la sombra del oficial ya estaba sobre él. Seguí corriendo, con el corazón en la garganta y el miedo latiendo en mis oídos. No paré hasta que llegué a una carretera principal, donde me desplomé, jadeando por aire. Miré a mi alrededor, esperando ver a Leo,
pero nunca llegó. Intenté regresar a la fábrica con ayuda de la policía local, pero cuando lo hicimos, el lugar estaba vacío. No había patrullas, ni señales de una redada. Solo el silencio de una noche común. Nadie había visto nada, y Leo simplemente desapareció. Los días pasaron, y nadie en la comisaría me tomó en serio. Me dijeron que Leo probablemente se había ido por su cuenta, que no había pruebas de ninguna actividad sospechosa en la fábrica. Pero yo sabía la verdad. Y sé que esos policías de la sombra siguen allí afuera, esperando a su próxima víctima. Desde entonces, he estado huyendo. Me mudé a otro barrio, cambié mi rutina, y evito cualquier lugar donde pueda haber actividad policial. No puedo confiar en nadie. Porque sé que esos oficiales siguen vigilándome, esperando el momento perfecto para terminar lo que empezaron. Nunca pensé que el trabajo de un policía podría convertirse en una pesadilla. Al principio, era todo lo que había soñado. Noches vigilando las calles, sabiendo que estaba haciendo una diferencia. Creí en el uniforme, en la insignia. Creí que la justicia siempre prevalecía. Pero lo que experimenté, lo que vi con mis propios ojos, me ha perseguido desde entonces. Permíteme contarte lo que sucedió, aunque cada palabra me arranca un poco más de cordura. Todo comenzó hace 6 meses, cuando me asignaron a la comisaría del Distrito 17, un lugar que siempre me había parecido inquietante. El edificio en sí tenía un aire antiguo, desgastado por los años, como si los secretos que escondía hubieran desgarrado sus paredes. El jefe de policía, el capitán Rodrigo Valverde, era un hombre corpulento con una mirada que podía perforar el alma. Su sonrisa siempre parecía forzada, una especie de máscara para algo mucho más oscuro. Había rumores. Los escuchabas si te quedabas lo suficiente tiempo en los vestuarios o en las patrullas nocturnas. Habladurías sobre casos cerrados demasiado rápido, delincuentes que desaparecían sin dejar rastro y documentos que parecían desvanecerse en el aire. Nadie hablaba de ello abiertamente, claro. Era uno de esos secretos no oficiales. Todos lo sabían, pero nadie quería ser el que lo confirmara. Mi compañero en aquel entonces era un tipo llamado Francisco. Era más viejo que yo y tenía una especie de aire cínico, como si hubiera visto más de lo que cualquier hombre debería haber visto. Con el tiempo, nos hicimos cercanos, aunque nunca del todo. Siempre había una distancia, una reserva en sus palabras, como si temiera decir demasiado. Pero una noche, todo cambió. Habíamos sido enviados a investigar un disturbio en un viejo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Era uno de esos lugares a los que los adolescentes iban para meterse en problemas, o eso pensamos. El edificio era inmenso, un antiguo hospital psiquiátrico cerrado desde hacía décadas. Sus ventanas estaban rotas, y la maleza había comenzado a reclamar lo que una vez fue su territorio. El lugar tenía un aire cargado, como si las paredes susurraran antiguos lamentos. «Esto no me gusta, Miguel», me dijo Francisco mientras bajábamos del coche patrulla. Yo tampoco me sentía cómodo, pero traté de no mostrarlo. «Vamos, es solo una llamada. Probablemente sean unos chicos buscando asustarse entre ellos». Francisco me miró de reojo, como si quisiera decir algo más, pero se lo guardó. Entramos en el edificio y el aire se volvió más frío. El silencio era opresivo, y la oscuridad nos envolvía como un manto. Sacamos las linternas y comenzamos a explorar. Las paredes estaban llenas de grafitis y escombros. Todo parecía indicar que el lugar había sido invadido por vagabundos y curiosos en más de una ocasión. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido. Un golpe seco, como si algo hubiera caído al piso en el piso superior. ¿Escuchaste eso?, pregunté. Sí, respondió Francisco en voz baja. Sigamos adelante. Subimos las escaleras con cautela. El aire se hacía más pesado a cada paso, y había una sensación en el ambiente, como si estuviéramos siendo observados. Llegamos a la segunda planta, donde el ruido había provenido, y lo que encontramos allí, bueno, fue lo que marcó el inicio de mi pesadilla.
En medio del pasillo había una figura encorvada. Estaba agachada, con la espalda hacia nosotros, y se movía de manera errática, como si estuviera buscando algo en el suelo. Mi linterna iluminó su espalda, y el sonido de mis pasos debió alertarla porque la figura se detuvo de golpe. El silencio en ese momento fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Lentamente, la figura comenzó a girarse hacia nosotros. «¡Policía!», grité, apuntando con mi arma, pero Francisco me detuvo con un gesto. «Espera», murmuró. Finalmente, la figura se dio la vuelta por completo, y lo que vi no tenía sentido. Era un hombre, pero su rostro estaba distorsionado, como si la piel hubiera sido arrancada y estirada de formas imposibles. Sus ojos, si es que alguna vez fueron ojos, eran agujeros oscuros y vacíos. Abrió la boca para hablar, pero lo único que salió fue un sonido gutural, un gorgoteo que parecía provenir de lo más profundo de su garganta. «Dios mío», susurré, sin poder moverme. Francisco, sin embargo, no pareció sorprendido. De hecho, dio un paso adelante. «¿Qué eres?», le preguntó al hombre deformado, como si ya supiera lo que estaba ocurriendo. El hombre, o lo que quedaba de él, alzó una mano y señaló hacia la oscuridad al final del pasillo. Luego, su cuerpo se sacudió violentamente, como si estuviera siendo arrancado de alguna cuerda invisible, y cayó al suelo con un golpe sordo. Ya no se movía. «¿Qué demonios fue eso?», le pregunté a Francisco, temblando. Francisco no respondió de inmediato. Se acercó al cuerpo y lo revisó rápidamente, como si estuviera buscando algo. «Aquí no hay nada que podamos hacer», dijo finalmente, con una frialdad que me heló la sangre. «Vámonos». «¿Qué?», protesté. «No podemos simplemente irnos. Ese hombre está muerto, y...». «No es un hombre», me interrumpió Francisco, mirándome fijamente. «No lo entiendes, Miguel. Aquí está pasando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar». Estaba confundido, asustado y furioso. Quería respuestas, pero Francisco no me dio ninguna. Me arrastró fuera del edificio, y cuando intenté hablar con el capitán Valverde al respecto, solo me dijo que lo dejara pasar. Que ese caso estaba cerrado. Esa noche no dormí. Los recuerdos de ese rostro, de esos agujeros donde debían estar los ojos, me atormentaban cada vez que cerraba los míos. Comencé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Francisco empezó a evitarme, y cuando trabajábamos juntos, parecía distraído, ausente. Sentía que había algo en su mirada, algo que me estaba ocultando. Y luego, empecé a notar cosas en la comisaría. Había un sótano al que pocos tenían acceso, y los que bajaban allí lo hacían solo por órdenes directas del capitán. Una noche, después de una larga guardia, vi a Francisco dirigirse hacia ese lugar. Lo seguí en silencio, manteniéndome fuera de su vista. Lo vi entrar en una sala al final del pasillo subterráneo, y escuché susurros. Me acerqué lo suficiente para ver por la rendija de la puerta, y lo que vi me heló la sangre. En el centro de la habitación había una especie de altar improvisado. Estaba rodeado de símbolos que no reconocía, y había algo en el suelo, algo que no podía distinguir claramente desde mi posición. Francisco y otros 2 policías estaban de pie alrededor de la figura central. Era un hombre, atado y amordazado, sus ojos llenos de terror. El capitán Valverde estaba allí también, murmurando algo en un idioma que nunca había escuchado. De repente, Valverde levantó un cuchillo, y antes de que pudiera reaccionar, lo clavó en el pecho del hombre atado. Quería gritar, pero el sonido se atascó en mi garganta. Vi cómo la vida se desvanecía de los ojos del hombre, y lo que sucedió después fue aún más aterrador. Una sombra, una figura oscura e intangible, pareció emerger del cuerpo del hombre. Se retorció en el aire, y luego fue absorbida por uno de los símbolos en el suelo. Retrocedí en silencio, intentando no hacer ruido. Mi mente no podía procesar lo que había visto. ¿Qué era eso? ¿Qué estaban haciendo? ¿Eran policías tramposos? ¿O algo peor?
Pasé los días siguientes en un estado de paranoia constante. Sabía que no podía confiar en nadie. Cada vez que veía a Francisco o al capitán, me preguntaba si sabían que yo había estado allí esa noche. Empecé a investigar por mi cuenta, buscando información sobre el edificio en el que habíamos estado, sobre los símbolos que había visto. Lo que descubrí me dejó helado. Había registros antiguos, informes de décadas atrás, sobre desapariciones en el hospital psiquiátrico. Pero lo que era aún más perturbador era que esas desapariciones no habían terminado cuando el hospital cerró. Continuaban hasta el día de hoy. Y lo peor de todo era que todos los desaparecidos tenían una cosa en común: en algún momento, habían sido detenidos por la policía del Distrito 17. No sabía qué hacer. Sabía que si intentaba denunciar lo que había visto, no solo no me creerían, sino que probablemente me convertiría en su próxima víctima. Pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Finalmente, decidí enfrentar a Francisco. Necesitaba respuestas, y si alguien iba a dármelas, era él. Lo confronté en una noche oscura, en una calle vacía, lejos de la comisaría. Sé lo que hiciste, le dije, tratando de mantener mi voz firme. Sé lo que están haciendo. No puedes seguir con esto, Francisco. Tienes que detenerte. Francisco me miró con una tristeza que nunca antes había visto en él. No es tan simple, Miguel, me dijo en voz baja. No tienes idea de lo que está en juego aquí. Lo que hacemos, no lo hacemos por elección. Es una deuda que tenemos que pagar. Si no lo hacemos, las consecuencias serán aún peores. ¿De qué estás hablando?, le pregunté, sintiendo que el miedo volvía a apoderarse de mí. Hay fuerzas en este mundo, dijo, fuerzas que no puedes entender. Estamos tratando de contenerlas, de mantenerlas bajo control. Pero para hacerlo, tenemos que hacer sacrificios. No somos los únicos que lo hacen, Miguel. Esto es más grande de lo que crees. Y si intentas detenernos, si intentas detener esto, no solo te destruirás a ti mismo, sino que pondrás a todos en peligro. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Francisco me miró por última vez y se fue, dejándome solo en la oscuridad. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no podía simplemente aceptar lo que estaban haciendo. No podía vivir con esa culpa. Esa noche, tomé una decisión. Dejé mi placa y mi arma en mi taquilla, y me fui de la ciudad. No volví a mirar atrás, pero los recuerdos de lo que vi nunca me dejaron. Los rostros de aquellos hombres, los símbolos en el suelo, la sombra que surgió del cuerpo del hombre muerto, todo seguía acechándome en mis sueños. Quizás algún día, alguien más descubrirá la verdad. O tal vez esas fuerzas seguirán ocultas, alimentándose de las almas de los inocentes, mientras nosotros, los que alguna vez llevamos el uniforme, seguimos viviendo con las consecuencias de nuestras elecciones. Todo lo que sé es que la justicia no es siempre lo que parece. Y a veces, lo que se esconde detrás de la ley es mucho más aterrador de lo que cualquier criminal podría ser. Todo comenzó en una noche que no parecía ser distinta a ninguna otra. Yo era un oficial de policía novato, con apenas un par de meses en el cuerpo, destinado en una estación de un pequeño pueblo que ni siquiera aparecía en algunos mapas. El pueblo se llamaba San Gregorio, y aunque las cosas solían ser tranquilas, las historias que corrían sobre la corrupción dentro del departamento eran más que rumores. Sin embargo, como novato, no podía permitirme cuestionar demasiado. El jefe de policía, Sánchez, era el típico tipo al que no le gustaba que sus órdenes fueran desafiadas. Había sido asignado a la patrulla nocturna con 3 oficiales veteranos, Ramírez, Robledo y Hernández. El clima estaba húmedo, el aire pesado, y un viento extraño se colaba por las rendijas de las ventanas del coche patrulla, como si el pueblo intentara susurrar advertencias que yo no podía entender. Robledo conducía, con Ramírez a su lado, mientras Hernández y yo estábamos en la parte de atrás, revisando las radios y bebiendo café. Esa noche, todo cambió. Todo comenzó con un llamado de emergencia a la central, aunque en realidad nunca fue registrado como tal.
Una voz femenina temblorosa gritaba pidiendo ayuda desde una vieja casa que, según decían en el pueblo, estaba abandonada desde hacía décadas. La gente hablaba de gritos y luces extrañas que se veían desde lejos, pero nadie nunca se había atrevido a acercarse mucho. Yo creía que todo era solo un cuento para asustar a los más jóvenes. Pero esa noche, mi incredulidad se enfrentaría a la realidad más oscura que jamás podría haber imaginado. «Tenemos que investigar», dijo Sánchez por la radio. No me gustaba la idea, y algo en la mirada de los veteranos me dejó claro que a ellos tampoco, pero no teníamos opción. Robledo apretó el acelerador y nos dirigimos hacia la vieja casa. Durante el trayecto, todos permanecimos en un inquietante silencio. Incluso el ruido del motor parecía apagarse. La casa se levantaba al final de una calle de tierra llena de baches y maleza, apartada de cualquier vestigio de civilización. Era una construcción antigua, de estilo colonial, con ventanas rotas y paredes que se desmoronaban. Las sombras de los árboles parecían arañar las paredes de la casa, creando formas grotescas bajo la luz de la luna. «Esto es una maldita broma», murmuré mientras el coche patrulla se detenía. «Nadie se acerca aquí por nada bueno», dijo Hernández con tono grave. «Debemos estar atentos». Ramírez asintió y abrió la puerta del coche. «Vamos a revisar». «Novato, quédate cerca», ordenó mientras sacaba su linterna. Entramos en la propiedad, caminando en fila, con las linternas enfocando las ventanas vacías como ojos oscuros que nos observaban desde lo alto. Los crujidos de la madera podrida bajo nuestros pies hicieron eco en la oscuridad. Al llegar al porche de la entrada principal, Ramírez sacó una palanca para forzar la puerta. Lo hizo con demasiada facilidad, como si la casa nos estuviera invitando a entrar. Al atravesar el umbral, el aire se volvió denso, casi irrespirable, y había un olor nauseabundo que me hacía pensar en carne podrida. Dentro, la casa era un caos de muebles antiguos cubiertos de polvo y paredes llenas de moho. Pero lo que más me incomodaba era el silencio. Un silencio espeso, casi como si algo estuviera conteniendo el sonido, como si la casa misma estuviera viva, respirando, esperando. «¿Estás bien, novato?», preguntó Robledo. Su tono no mostraba preocupación real, pero era obvio que podía ver mi incomodidad. «Sí, solo parece que aquí no hay nadie», respondí. «¿Alguien siente ese olor?», preguntó Hernández mientras levantaba su linterna, apuntando hacia el piso. Todos dirigimos nuestras luces hacia el mismo lugar. Había una mancha oscura que cubría gran parte del suelo de madera, y lo que antes pensé que era moho, en realidad era sangre seca. Ramírez soltó una maldición entre dientes y rápidamente sacó su radio, pero no tuvo oportunidad de decir nada porque, en ese mismo momento, un sonido espeluznante atravesó el aire. Era como un gemido bajo, proveniente de lo profundo de la casa, tal vez desde el sótano. Un sonido que no parecía humano. Nos miramos entre nosotros, pero antes de que pudiéramos decidir qué hacer, algo más llamó nuestra atención. Un golpe. Un único golpe seco, como si algo hubiera caído del techo. «Alguien está aquí», susurró Hernández, agarrando con más fuerza su arma. «Vamos al sótano», ordenó Ramírez, y, aunque sentí un nudo en el estómago, lo seguí. Bajamos las escaleras que crujían como si se fueran a desmoronar bajo nuestros pies, pero el sótano no era lo que esperaba. No era un lugar polvoriento lleno de trastos viejos. Era más como una especie de cámara, con las paredes recubiertas de ladrillo y el suelo cubierto de más manchas oscuras. Algo se estaba pudriendo allí abajo, y el olor era insoportable. Pero lo peor no fue eso. En una de las esquinas de la habitación, tirado en el suelo, había un cuerpo. Era un hombre, su rostro irreconocible, desgarrado, como si hubiera sido atacado por algún tipo de animal salvaje. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. ¿Quién demonios haría algo así? Y, peor aún, ¿qué hacía este cuerpo aquí? «Esto no es bueno», murmuró Robledo mientras se acercaba al cadáver. «¿Por qué no informaron esto antes?». Entonces, Ramírez hizo algo que no pude entender en ese momento. En lugar de llamar a la central para pedir refuerzos o una investigación, sacó un pequeño frasco de gasolina de su cinturón y comenzó a rociarlo alrededor del cuerpo.
¿Qué demonios estás haciendo?, pregunté, incrédulo. Apártate, novato, dijo Ramírez, su rostro impasible. Esto nunca ocurrió. ¿Entendido? Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Qué significa eso? ¿Esto es un asesinato? Debemos reportarlo. Hernández me agarró del brazo con fuerza, forzándome a retroceder. Escucha, novato. No entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Este cuerpo, este lugar, no debe ser encontrado. ¿Entendido? Mis ojos se abrieron de par en par. Estaba claro que ellos sabían más de lo que decían. Estaban encubriendo algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Y si yo no cooperaba, podría ser el próximo en acabar en ese sótano. Sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. ¿Es esto tu carrera?, susurró Hernández, sin soltarme el brazo. No tuve más opción. Bajé la cabeza y no dije nada mientras Ramírez prendía fuego al cuerpo y a la habitación. El calor del incendio llenó el sótano en cuestión de minutos, y todos subimos corriendo las escaleras antes de que las llamas nos atraparan. Al salir de la casa, el humo empezó a salir por las ventanas. Ramírez, Robledo y Hernández se giraron hacia mí, mirándome como si esperaran mi reacción. Sabían que ahora era parte de su secreto. Esto nunca ocurrió, dijo Ramírez con voz firme. Vuelve a la estación y no digas una palabra. La adrenalina me hacía temblar mientras subíamos al coche patrulla. Pero justo antes de que pudiéramos alejarnos, algo nos detuvo. Un chillido inhumano surgió desde dentro de la casa en llamas, un grito que no era de este mundo. Todos nos giramos hacia la casa. Y allí, en una de las ventanas superiores, vimos una figura oscura, con ojos brillantes que nos observaban. «Vámonos», gritó Robledo mientras arrancaba el coche, y nos alejamos de allí lo más rápido posible. La figura nos siguió durante días, semanas. Sentía su presencia en cada turno nocturno, en cada rincón oscuro. Lo peor era que no era el único. Los otros tres también lo sentían, aunque nunca lo mencionamos. Sabíamos que habíamos desatado algo en esa casa, algo que no debimos haber perturbado. Algo que no se quedaría allí. Los cuerpos comenzaron a aparecer en el pueblo. Mutilados, desgarrados de maneras que la policía no podía explicar. Ramírez, Robledo y Hernández intentaron mantenerlo en secreto, pero la presión comenzó a acumularse. Y entonces, uno por uno, comenzaron a desaparecer. Ramírez fue el primero, encontrado muerto en su propio coche, su rostro irreconocible. Luego, Robledo, encontrado colgado en su garaje. Finalmente, Hernández, bueno, nunca encontraron su cuerpo. Y aquí estoy yo, el último que queda. No sé cuánto tiempo me queda. No sé qué era esa cosa, pero sé que vendrá por mí. Ya no hay escape. No puedo confiar en la policía. No puedo confiar en nadie. No quiero que piensen que soy un cobarde, pero desde esa noche ya no confío en nadie, y mucho menos en la policía. Mi nombre es Javier, y hasta hace unos meses, era un estudiante de secundaria común, sin mayores preocupaciones que las calificaciones y las fiestas de fin de semana. Todo cambió una tarde de verano cuando decidí pasar el fin de semana en el pueblo de mi abuelo, a unas pocas horas de la ciudad. El viaje comenzó de forma tranquila. La carretera era serpenteante, pero me sentía a gusto conduciendo, disfrutando de la libertad que ofrecía el camino vacío. Sin embargo, al llegar a las afueras del pueblo, noté algo extraño. Un patrullero me seguía desde hacía un buen rato, lo suficientemente lejos como para que no me sintiera amenazado, pero no tan lejos como para que pudiera olvidarme de él. Algo en la forma en que me seguía no cuadraba. Cuando finalmente llegué a la vieja cabaña de mi abuelo, el patrullero pasó de largo. Me dije a mí mismo que no tenía de qué preocuparme. Era solo un coche de policía en una carretera rural. Pero esa noche, cuando me desperté por el sonido de pasos fuera de la casa, algo dentro de mí supo que no estaba a salvo. La cabaña está aislada, rodeada de un denso bosque.
Las noches son oscuras, sin la contaminación lumínica de la ciudad, lo que las hace parecer más densas, como si la oscuridad tuviera peso. En medio de esa negrura, los pasos parecían ecos de algo que no debía estar ahí. Me quedé quieto, conteniendo la respiración mientras escuchaba cómo los pasos se acercaban más y más. La madera del porche crujió, y de repente, escuché el clic inconfundible de una linterna al encenderse. Corrí hacia la ventana para ver quién estaba afuera, y ahí lo vi, era el policía que me había seguido en la carretera. Al principio me sentí aliviado. Tal vez había alguna emergencia y necesitaba ayuda. Pero entonces vi algo que me congeló por completo, no estaba solo. Había otro hombre con él, y no llevaba uniforme. Tenía una expresión retorcida, como si supiera algo que yo no sabía, como si estuviera disfrutando de lo que iba a suceder. Me agaché rápidamente para que no me vieran. Podía escuchar su conversación, susurros nerviosos que no alcanzaba a entender del todo, pero distinguí algunas palabras que me helaron la sangre. ¿Estás seguro de que no lo vio? No se preocupe, está solo. Nadie lo extrañará. Sentí una oleada de pánico, y en ese momento supe que no podía quedarme en la cabaña. Con cuidado, me deslicé hacia la puerta trasera. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que ellos pudieran oírlo. Me metí en el bosque, la oscuridad era casi total, pero el miedo me impulsaba a seguir corriendo, sin saber a dónde iba, solo intentando alejarme de ellos. No sé cuánto tiempo corrí, pero eventualmente, el cansancio me venció y tuve que detenerme para recuperar el aliento. Me apoyé en un árbol, escuchando los sonidos del bosque, intentando calmar mi mente. El susurro del viento entre las ramas era lo único que rompía el silencio. Hasta que de repente, escuché el sonido de un motor. Eran ellos. Me habían encontrado. Me escondí detrás de un arbusto, conteniendo la respiración nuevamente. Las luces del coche iluminaron el bosque mientras pasaban lentamente, buscando. Aún recuerdo el miedo que sentí cuando el coche se detuvo justo delante de mí. Podía ver las piernas de los hombres a través del arbusto, a solo unos metros de distancia. ¿Dónde se habrá metido? Escuché que uno de ellos dijo, claramente irritado. No puede estar lejos, respondió el otro, con un tono frío que me hizo estremecer. No sé cómo, pero después de lo que parecieron horas, finalmente se alejaron. No me atreví a moverme hasta que estuve completamente seguro de que se habían ido. Luego, con el corazón aún acelerado, regresé a la carretera, intentando mantenerme oculto entre los árboles. Caminé durante horas, hasta que finalmente vi luces a lo lejos. Era una pequeña gasolinera al lado de la carretera. Corrí hacia ella, desesperado por encontrar ayuda. El dependiente me miró extrañado cuando entré, sudoroso y pálido, pero no dijo nada. Tomé el teléfono que estaba en el mostrador y llamé al 911, explicando con voz temblorosa lo que había sucedido. Tranquilo, chico, ya viene una patrulla para allá, me dijo la operadora con una calma que en ese momento no me resultó extraña. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que algo estaba mal desde el principio. Unos minutos después, la patrulla llegó. Al principio, me sentí aliviado. Pero entonces, cuando las puertas del coche se abrieron, vi las mismas caras. Eran ellos. Mis piernas se paralizaron por el miedo. Uno de ellos me sonrió, y supe que el juego había terminado. Vamos, chico, sube al coche. Te llevaremos a casa, dijo con una voz demasiado dulce, como si no acabara de perseguirme por todo el bosque. Me quedé congelado, mirando al dependiente de la gasolinera. Sus ojos se desviaron, y comprendí que no me ayudaría. Antes de que pudiera reaccionar, los policías me agarraron de los brazos y me obligaron a subir a la patrulla. Estaba atrapado. El coche comenzó a moverse, y el silencio en el interior era sofocante. Podía sentir sus miradas fijas en mí, como si estuvieran saboreando el miedo que emanaba de mi cuerpo. Sabes demasiado, chico, dijo uno de ellos finalmente, rompiendo el silencio. Su tono era frío, calculador. No debiste haber llamado a nadie. Ahora tenemos que arreglar esto de otra manera. Mi mente iba a 1000 por hora.
Sabía que si no hacía algo, no saldría vivo de esa patrulla. Entonces, recordé el cuchillo que siempre llevaba en mi mochila, un regalo de mi abuelo. Con manos temblorosas, lo saqué lentamente, esperando que no se dieran cuenta de lo que estaba haciendo. Esperé el momento adecuado, cuando uno de ellos se distrajo mirando su teléfono. Sin pensarlo dos veces, saqué el cuchillo y se lo clavé en el brazo que tenía sobre el volante. El coche se desvió bruscamente, chocando contra un árbol al costado de la carretera. Aproveché el caos para abrir la puerta y saltar fuera, rodando por el suelo antes de levantarme y empezar a correr de nuevo. El dolor en mis piernas y la fatiga casi me hacían caer, pero sabía que no podía detenerme. Corrí hacia el bosque otra vez, sin mirar atrás. Los gritos de los policías resonaban en mis oídos, pero estaban lejos. Después de lo que parecieron horas, finalmente vi luces de una casa a lo lejos. Corrí hacia ella, golpeando desesperadamente la puerta. Un anciano abrió la puerta, mirándome con sorpresa. Le supliqué que me dejara entrar, explicando lo que había sucedido. Me dejó pasar, aunque claramente desconfiaba. Llamó a la policía, y esta vez, otras patrullas llegaron. Pero no eran los mismos policías. Eran diferentes. Cuando les conté lo que había sucedido, sus rostros se pusieron serios, y supe que no eran como los otros. Me llevaron de vuelta a la ciudad, prometiéndome que investigarían lo que había sucedido. Al día siguiente, me enteré de que los dos policías corruptos habían desaparecido. Sus coches fueron encontrados abandonados en el bosque, pero no había rastro de ellos. El caso fue cerrado rápidamente, como si nadie quisiera seguir investigando. Pero yo sabía la verdad. Sabía que ellos seguían ahí afuera, esperando, acechando en las sombras. Desde esa noche, no he vuelto a confiar en la policía. Sigo esperando que un día vuelvan por mí, para terminar lo que empezaron. Y cada vez que escucho el sonido de un coche patrulla, mi corazón se acelera, recordándome que el terror nunca desapareció del todo. No sé si algún día podré escapar de esa sensación. Pero si algo aprendí de todo esto, es que el verdadero miedo no está en los fantasmas o en los monstruos. Está en las personas. Personas que deberían protegerte, pero que en realidad son el peligro del que deberías huir. Dicen que la comisaría 13 es un lugar que guarda secretos que nadie debería descubrir. La historia de ese lugar me persiguió durante años, pero nunca pensé que acabaría siendo parte de ella. Todo comenzó el día que me asignaron como oficial novato en ese departamento, un lugar con fama de ser uno de los más duros de la ciudad, aunque la realidad era mucho más perturbadora de lo que imaginaba. Desde que crucé el umbral de la comisaría, supe que algo andaba mal. Las paredes, grisáceas y desgastadas, parecían susurrar historias de cosas que debían quedarse en la oscuridad. El aire olía a moho y humedad, como si el edificio mismo se estuviera pudriendo desde dentro. Algunos compañeros me hablaron de la comisaría como si fuese un lugar normal, pero sus ojos reflejaban otra cosa, una especie de temor latente, una incertidumbre que no sabían o no querían explicar. Me presenté ante el comisario Gutiérrez, un hombre de rostro pétreo y ojos oscuros como el carbón. Apenas me miró cuando entré a su oficina. Su despacho estaba lleno de trofeos de caza, rifles montados en las paredes y cabezas de animales disecados, lo que solo aumentaba la sensación de incomodidad. «Bienvenido, Álvarez», dijo sin levantar la vista de un informe. Su voz era seca, áspera, como si las palabras le pesaran en la garganta. «Aquí en la comisaría 13 las cosas son distintas a lo que estás acostumbrado. Cumple con tu deber y no te metas en problemas». No entendí muy bien a qué se refería con distintas, pero pensé que tal vez se refería a la carga de trabajo o a la peligrosidad de la zona. Sin embargo, no pasaron muchas semanas antes de que empezara a notar cosas extrañas. Los casos en la comisaría nunca parecían cerrar del todo. A menudo, las pruebas desaparecían misteriosamente, los testimonios se contradecían de un día para otro, y lo más raro de todo, algunos sospechosos, tras ser arrestados, jamás volvían a ser vistos. Al principio, traté de ignorarlo. Era mi primer destino, y no quería empezar a cuestionar todo desde el principio.
Pero una noche, todo cambió. Era una noche fría y oscura, de esas en las que la luna apenas se asomaba entre las nubes, y el viento ululaba entre los edificios vacíos. Estaba de guardia con Sánchez, un policía veterano que tenía fama de ser el más rudo del departamento. Parecía que nada lo asustaba, y su rostro siempre mantenía una expresión inexpresiva, como si hubiera visto demasiado. Esa noche, sin embargo, algo en su actitud cambió. Estábamos patrullando una de las zonas más desoladas de la ciudad cuando recibimos una llamada por radio. Atención unidades, hay un disturbio en el 404 de la calle Mortimer. Se escuchan gritos y ruidos extraños. Se requiere asistencia inmediata. La voz en la radio sonaba distorsionada, como si algo interfería en la frecuencia. Sánchez me miró de reojo, y supe de inmediato que algo no iba bien. Vamos, dijo con tono sombrío. Llegamos al edificio en cuestión en menos de 10 minutos. Era un bloque de apartamentos antiguos y deteriorados. La fachada estaba cubierta de grafitis, y las ventanas parecían estar rotas desde hace años. Subimos las escaleras y nos detuvimos frente a la puerta 404. Los gritos habían cesado, pero un ruido extraño, como un zumbido, se escuchaba detrás de la puerta. Sánchez sacó su arma y asintió hacia la puerta. Golpeé suavemente, anunciándome. «Policía, abra la puerta». Silencio. Sánchez me dio una mirada rápida y luego forzó la cerradura con un movimiento experto. La puerta se abrió lentamente, y el zumbido se hizo más fuerte. Entramos con cautela. El apartamento estaba completamente a oscuras, salvo por una tenue luz proveniente del fondo del pasillo. Caminamos en silencio hacia la fuente de la luz. Lo que encontramos en esa habitación me heló la sangre. Un hombre estaba de pie en el centro de la sala, con la mirada fija en una especie de altar improvisado. Había velas negras esparcidas por el suelo y símbolos extraños pintados en las paredes con algo que parecía sangre. El zumbido provenía de un aparato viejo, una especie de radio que emitía una señal en un idioma que no podía reconocer. «Policía, suelte lo que tenga en las manos y aléjese del altar», gritó Sánchez, apuntándole con su arma. El hombre ni se inmutó. Continuó murmurando algo en voz baja, un idioma que jamás había escuchado. Los pelos de mi nuca se erizaron. No podía moverme, estaba petrificado ante la escena. Algo en ese lugar no estaba bien, algo profundo y oscuro que no podía explicar. Sánchez se acercó al hombre con determinación, pero justo antes de que pudiera tocarlo, el hombre giró la cabeza hacia nosotros. Sus ojos no tenían pupilas, solo un vacío blanco que parecía mirarnos desde otra dimensión. Y entonces, de repente, el zumbido cesó. Todo quedó en un silencio sepulcral, y durante lo que parecieron horas, nadie se movió. Fue entonces cuando ocurrió. El hombre comenzó a reírse, una risa grotesca, inhumana, que retumbaba en las paredes como un eco proveniente del mismo infierno. Sánchez le disparó, pero las balas parecieron atravesarlo como si fuera aire. Lo vi tambalearse, pero en lugar de caer, su cuerpo se retorció de formas imposibles, como si algo dentro de él estuviera rompiéndolo desde adentro. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sánchez gritó algo, pero sus palabras quedaron atrapadas en mi cabeza. Y entonces, sin previo aviso, el hombre se desplomó en el suelo, inmóvil. El silencio volvió, pero el miedo seguía en el aire, pesado, sofocante. «Sal de aquí», me dijo Sánchez en un susurro. «No vuelvas a hablar de esto». Nos retiramos del lugar rápidamente, pero algo dentro de mí sabía que esto no había terminado. De vuelta en la comisaría, el comisario Gutiérrez me miró como si ya supiera lo que había pasado. No me preguntó nada, solo me dio una palmada en el hombro y se marchó sin decir una palabra. Fue en ese momento cuando empecé a entender, la comisaría 13 tenía sus propios métodos, sus propias reglas, y lo que habíamos visto esa noche era solo la punta del iceberg. Con el paso de las semanas, comencé a notar más cosas extrañas. Los casos de desapariciones aumentaban, pero siempre se silenciaban antes de llegar a los medios. Los reportes eran manipulados, y algunos oficiales se comportaban de manera extraña,
como si estuvieran bajo una especie de influencia. Sánchez había cambiado desde esa noche, ahora se lo veía más callado, más sombrío, y evitaba cruzarse conmigo. Sabía que algo lo estaba consumiendo por dentro, pero no podía hacer nada. Mi curiosidad me llevó a husmear en los archivos antiguos de la comisaría, aquellos que habían sido olvidados en un cuarto oscuro y polvoriento del sótano. Descubrí un patrón escalofriante. Cada pocos años, una serie de desapariciones seguían el mismo patrón. Los sospechosos siempre tenían conexiones con investigaciones que involucraban a la comisaría 13. Cada vez que alguien intentaba investigar demasiado, desaparecía o terminaba muerto en circunstancias sospechosas. Una noche, recibí un mensaje anónimo. Decía que si quería conocer la verdad, debía presentarme en una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. Contra mi instinto, fui. Sabía que podía ser una trampa, pero necesitaba respuestas. La fábrica estaba en ruinas, con maquinaria oxidada y grafitis en todas las paredes. Adentro, el aire olía a polvo y descomposición. Me encontré con un hombre encapuchado que me entregó una carpeta. Su rostro estaba en sombras, pero por su voz reconocí a un oficial retirado, un veterano que había desaparecido misteriosamente hacía años. «Esto es lo que ellos no quieren que sepas», dijo en voz baja, empujando la carpeta hacia mí. «La comisaría 13 está involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginas. No son solo policías corruptos, son algo más, algo que no pertenece a este mundo». Abrí la carpeta con manos temblorosas. Había fotos, informes y cartas que detallaban una red secreta de oficiales que realizaban rituales oscuros en nombre de una entidad antigua, algo que habían despertado hace décadas y que ahora controlaba cada movimiento en la comisaría. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre se fue, desapareciendo entre las sombras de la fábrica. Volví a la comisaría con la mente llena de preguntas y el corazón acelerado. Quise confrontar a Gutiérrez, pero cuando llegué, el comisario estaba esperándome. Me miró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y me invitó a su oficina. «Sabes demasiado, Álvarez», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «En esta comisaría, hacemos lo necesario para mantener el equilibrio. Algunos casos no pueden resolverse con métodos convencionales. Tú nunca deberías haberte metido en esto». Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe en la cabeza. Todo se volvió negro. Desperté en el sótano de la comisaría, atado a una silla. Frente a mí, varios oficiales, incluidos Sánchez y Gutiérrez, me observaban en silencio. El comisario sacó un cuchillo de aspecto antiguo y lo sostuvo frente a mí. «Lo siento, Álvarez. Esto es más grande que tú o yo. Debemos hacer sacrificios para mantener el control. La entidad demanda lealtad». Sentí el filo del cuchillo acercarse a mi piel, pero justo en ese momento, las luces comenzaron a parpadear. Un zumbido, el mismo que había escuchado en el apartamento, resonó en el aire. Los oficiales comenzaron a murmurar algo en voz baja, y las sombras en la habitación parecían moverse por su cuenta. Mi mente luchaba por entender lo que estaba viendo, pero nada tenía sentido. De repente, la puerta del sótano se abrió de golpe, y un hombre vestido de civil entró corriendo. Tenía una expresión desesperada, y con un arma en mano, disparó hacia Gutiérrez. El comisario cayó al suelo, y el caos estalló. No supe cómo, pero logré liberarme de las ataduras en medio de la confusión. Corrí hacia la salida mientras el zumbido se intensificaba, y las sombras parecían alargarse, como si intentaran atraparme. Salí de la comisaría, jadeando, con el corazón en la garganta. Esa fue la última noche que trabajé en la comisaría 13. Dejé la ciudad poco después, pero las pesadillas nunca desaparecieron. En mis sueños, todavía escucho el zumbido, veo las sombras y siento el filo del cuchillo acercándose a mi piel. No sé qué era realmente la comisaría 13, pero una cosa es segura, no era solo una estación de policía. Era algo más oscuro, algo más antiguo, y su influencia sigue ahí, esperando la próxima víctima.